Hola, ¿cómo están? Soy César Deledi. Desde el CEP vamos a hacer una serie de videos para lo que sería el tercer parcial de psicoanálisis que se viene dentro de poquito. Esperemos que les sea de gran ayuda. Bueno, vamos a empezar con el primer texto, que es un texto importantísimo porque a la luz de este texto Freud va a teorizar y a complejizar su teoría en la última parte de su obra. El texto es de 1920 y se llama Más allá del principio de placer. Ahí Freud va a decir, comienza diciendo en el texto que todos los procesos anímicos, es decir, todos los procesos psíquicos, están comandados por el principio de placer. Pero ciertas otras fuerzas o constelaciones lo contrarían. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre se llegaría a una ganancia de placer. Por lo tanto, Freud va a decir que es incorrecto hablar del imperio irrestricto del principio de placer. ¿Sí? Va a dar dos acepciones que les aclaro que obedecen al principio de placer. Pero, como ustedes saben, Freud escribe mientras piensa y piensa mientras escribe. Y todo lo va a ir plasmando en el texto. Pero esas dos acepciones obedecen, ¿sí?, al principio de placer. Esto se los menciono porque está en el texto, pero se los quiero aclarar. Va a empezar a hablar de la primera acepción, que sería el principio de realidad. El principio de realidad no cuestiona al principio de placer en sí. Freud se pregunta si lo cuestiona. En sí no lo cuestiona. Sí va a llegar a la conclusión de que no. Porque el principio de realidad pospone la satisfacción inmediata en un largo rodeo hacia el placer. Es decir, que soporta cierta cuota de displacer sin renunciar al placer, ¿sí? Yo doy un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo que sirve mucho, ¿no? Nosotros queremos tener el título de licenciados en psicología. Bueno, tenemos que soportar cierta cuota de displacer, más o menos, de estar cursando todas las materias. Algunas materias nos van a parecer muy lindas y otras materias no nos van a parecer tan gustosas, pero tenemos que aprobar todas, ¿sí?, en su totalidad, defender la tesis, ¿sí?, para obtener el título tan deseado de licenciados en psicología. Eso sería un ejemplo del principio de realidad, ¿sí? Soportar cierta cuota de displacer en un largo rodeo hacia el placer. La otra acepción que Freud va a dar cuenta es del aparato dividido, ¿sí?, de la primera tópica. El aparato, recuerden que estaba dividido en dos sistemas, sistema inconsciente y sistema preconsciente-consciente. Va a hablar de el destino de la pulsión. Uno de los destinos de la pulsión, por excelencia, es la represión, ¿sí? Entonces, ahí se pregunta, ¿esto cuestiona al principio de placer? No, porque en sí hay placer para un sistema y displacer para otro, ¿sí? Placer para un sistema y displacer para otro. Por eso se reprime, porque hay displacer para el sistema preconsciente-consciente, ¿sí?, por no obedecer al ideal del yo o a los designios del ideal, ¿sí? Pero esto no cuestiona el principio de placer, porque hay placer en el sistema inconsciente. Si tenemos que hablar del más allá del principio de placer, es porque no hay placer ni para el sistema inconsciente ni para el sistema preconsciente-consciente. Es decir, dicho de otro modo, hay displacer tanto para el sistema inconsciente como para el sistema preconsciente-consciente. Para ambos hay displacer, ¿sí? Por lo tanto, llegando a una conclusión, si el aparato anímico, el aparato psíquico, ¿sí?, en la primera tópica, todos los procesos anímicos están comandados, ¿sí?, por el principio de placer, es decir, que el aparato está regido por el principio de placer,
Si en ninguno de los sistemas hay placer, hay displacer. Entonces quiere decir que el aparato está desregulado. Ahí estamos hablando de un más allá del principio de placer, ¿sí? Ahora lo vamos a ir complejizando más con los referentes clínicos y el dualismo pulsional que Freud establece. Bueno, espero que se haya entendido y seguimos con los demás videos.